Atención. Esta entrevista fue realizada el 7 de marzo del 2020. En la Enciclopedia del Ingeniero nos preocupa tu salud. Recuerda que si te es posible, quédate en casa, quédate seguro. Infórmate en medios oficiales y sigue las recomendaciones de la OMS. Usemos la cuarentena para seguir cultivándonos. Compartamos el conocimiento. Hola, sean bienvenidos al 11º programa de La Enciclopedia del Ingeniero, un programa donde haré entrevistas a expertos en diferentes áreas de la industria. Yo soy Jaciel Guzmán y el tema que de hoy trataremos es la importancia de la potencia fluida en aplicaciones industriales en México. Me gustaría comenzar dando mi propia definición de este tema. Potencia fluida es una rama de la ingeniería mecánica que se encarga de estudiar el transporte de fuerzas a través de fluidos, compresibles, que es neumática, o no compresibles, que es hidráulica. En la potencia fluida son importantes los siguientes factores: presión, potencia y velocidad de flujo. Pero, para saber más acerca de este tema, tenemos un invitado experto en potencia fluida y sus aplicaciones industriales. Conozcamos acerca de la carrera de nuestro invitado. ¡Córrela! Nuestro invitado experto de esta semana es Alfredo Maya. Nuestro invitado estudió la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. El ingeniero Alfredo Maya comenzó como asesor técnico en el suministro de oleohidráulicos. Tiempo después se convirtió en gerente técnico, donde se aseguraba de dar una satisfacción completa para los requerimientos industriales de clientes diversos, por medio de soluciones integrales en automatización industrial. Actualmente el ingeniero Maya se dedica a la docencia, impartiendo materias como análisis de datos, teoría de sistemas, ergonomía y seguridad industrial y ciencia de los materiales, al mismo tiempo que es gerente técnico comercial de su propia empresa, dedicada a la ingeniería hidromecánica y capacitaciones. Durante sus 30 años de experiencia en la industria, el ingeniero ha acumulado experiencia en implementación de tecnologías de potencias fluidas y electromecánicas, desarrollo y administración de proyectos, optimización de procesos productivos, además de ser un instructor certificado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Hola ingeniero, buenas tardes. ¿Bien usted? Bien, también. ¿Le parece si empezamos a compartir el conocimiento? Claro, adelante. Compartamos el conocimiento. Me gustaría comenzar dando un preámbulo acerca de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Por lo tanto, quisiera preguntarle cuáles son las principales funciones de un ingeniero mecánico electricista. Un ingeniero mecánico electricista, Jaciel, lo que te permite es tener mucha interacción con muchos procesos, con muchas variables, desde el punto de vista mecánico, eléctrico, electrónico. Hoy en día hay mucha innovación. Okay. Entonces, de ello depende que el ingeniero mecánico siempre esté adecuado, también el electricista esté adecuado con las nuevas tecnologías. Hoy en día la mecatrónica involucra estas dos ramas. En realidad la carrera es fascinante y siempre está en constante crecimiento. Muy interesante las funciones que tiene que cumplir un ingeniero y que sobre todo recalca mucho la innovación en estos términos, ¿no? Es correcto. ¿Cuáles son los objetivos de un ingeniero mecánico eléctrico? Pues los objetivos desde el punto de vista industrial puedes tener que en este caso es la optimización de procesos, en este caso dinamizar, vamos a decir, las líneas de producción, la maquinaria, hablando de equipo móvil, porque muchas veces la potencia fluida, que es el tema que nos toca a nosotros, depende mucho esa optimización en transporte, en retroexcavadoras, en maquinaria industrial, y entonces la importancia radica en que este ingeniero de este tipo tiene que tener esa creatividad o esa cosquilla que siempre los humanos tenemos para poderlo hacer. En saber más y en cómo lo mejoro y toda esa parte, ¿no? Quisiera saber, no he tenido mucho contacto con ingenieros mecánicos electricistas y por lo tanto quisiera saber en qué industria se puede desarrollar un ingeniero mecánico electricista. En cualquier industria, Jaciel. En cualquier industria. Siempre vas a tener esa materia prima, ya sea en mecánica o en eléctrica o las dos combinadas. Realmente el campo es muy amplio y por lo tanto es una carrera que, pues obviamente por el momento, al interactuar con otros no tiene por qué desaparecer, al contrario es innovar y crecer. ¿Cuáles son los tipos de proyectos de los que se encarga un ingeniero mecánico electricista? Hay de varios tipos, tienes que tenerlo desde dos vertientes. Primero, desde el área de proyectos, en el área de alguna expansión en alguna compañía, alguna maquinaria, o en este caso también puedes tener el caso de mantenimiento, mantener a la empresa en óptimas condiciones para que puedas tú
tengas esa productividad y los menos paros necesarios para... Claro, es súper importante que el equipo de mantenimiento y que si está dentro de un ingeniero mecánico electricista, es súper importante esa área, porque al final si tu máquina no funciona y es la que te va a dar la producción y el producto que vas a vender, si no está en óptimas condiciones, si no te da la productividad por una falla mecánica, pues es súper importante tener... Pues hablando desde el punto de vista de ingeniería industrial, tú sabes que nos miden, muchas veces te miden por el tiempo medio entre fallas. Uh-huh. Si ese tiempo medio entre fallas es muy corto, quiere decir que el mantenimiento no está bien hecho y por lo tanto la productividad baja. Y la misión del ingeniero mecánico electricista es de que el tiempo medio entre fallas sea muy largo y entre más largo sea mejor, y es ahí donde se optimiza nuestro involucramiento en la industria. Claro, optimizas el tiempo y pues sí, tienes que tener a punto las máquinas para que ayuden a la producción de la empresa. Así es. ¿Cuál es la importancia de que una empresa tenga un ingeniero mecánico electricista? Pues importancia, pues obviamente todas las ingenierías son importantes. La importancia de tener una persona que maneje estos ramos es de que el ingeniero mecánico electricista no nada más se involucra en estas materias de electricidad, sino en que interactúa con otras ramas de la ingeniería, al interactuar con electrónica, con las innovaciones, con las TICs, con la logística. Realmente es un universo muy vasto. Claro. Entonces, de alguna otra forma, pues yo siento que es un buen desempeño, es un buen campo de aplicación. Claro, el que tienen, y como sobre todo lo dijo al inicio, pues tienes un campo de acción inmenso, porque en cualquier industria en la que tú te quieras parar, sea farmacéutica, alimenticia, automotriz, tú vas a tener cabida como ingeniero mecánico electricista. Es correcto. ¿Qué conocimientos técnicos adquieres cuando estudias esta ingeniería? Bueno, los conocimientos técnicos de la ingeniería, en este caso, básicamente lo que maneja la escuela, la formación, basta desde el punto de vista mecánico. Okay. En el ramo eléctrico sí hay conocimiento, aunque nos balancean ya en octavo semestre, ya con el involucramiento de motores eléctricos, máquinas eléctricas, instalaciones y la interacción también con la electrónica. Cuando me tocó a mí estudiar, de alguna otra forma todavía no se tenía ese desarrollo en electrónica. Hoy en día pues es una de las ramas que está teniendo más repunte a nivel industrial. Sí, claro, es de las más importantes la electrónica en estos momentos, ¿no? Esa fue nuestra primera sección, la que dimos un poco de preámbulo. Nuestra segunda sección la denominamos potencia fluida. Compartamos el conocimiento. ¿Podrías explicarnos qué es la potencia fluida? La potencia fluida es la utilización de los fluidos para poder transformar la energía potencial que traen en ellos, la energía acumulada, transformarla por medio de actuadores. En este caso no la hace como tal. En este caso puede ser, por ejemplo, con la combinación de un actuador mecánico, en este caso un cilindro, vamos a decirlo, o un motor. ¿Sí? En el caso del cilindro es un movimiento lineal, generalmente nosotros lo conocemos en la maquinaria pesada, para ejercer una cuchara, por ejemplo, ejercer gran fuerza de tonelaje. La energía contenida en el aceite se transforma en energía mecánica de movimiento, y obviamente esa transformación de energía es la importancia de la energía potencia. Al hablar en este caso de los fluidos compresibles e incompresibles, vamos a decirlo, la neumática no te proporciona tanta fuerza. La neumática te va a proporcionar velocidad de operación, aunado con la compresibilidad. Hoy en día la tecnología y el desarrollo de la electrónica nos ha permitido controlar la compresibilidad, que era un factor muy difícil de controlar. Justo eso iba a preguntarte, ¿cómo logras hacer esta sinergia entre la potencia fluida y la nueva tecnología? Pues el involucramiento de esta sinergia se efectúa a través de la lógica, básicamente. Todos estos circuitos están contenidos en lógica, ¿sí? Es decir, a través de compuertas lógicas. ¿Podrías darnos un ejemplo? Sí, por ejemplo, un control bimanual, en este caso. Por ejemplo, un troquel, en donde el troquel es de alto tonelaje, entonces nosotros necesitamos que el operador necesite tener sus manos ocupadas. El troquel no va a funcionar si el operador nada más tiene una mano, sino va a funcionar si el operador tiene a salvo sus dos manos, que es cuando va a hacer la operación. Claro. Y eso nosotros lo logramos con una compuerta AND. En este caso necesitamos que tenga una señal y otra señal cuando estén entrando simultáneamente. La operación sigue al siguiente paso. Sí, que tenga doble check como aprobación para que exactamente, funcione, es una condicionante para que la operación del
en la maquinaria pueda funcionar. Ok, muy interesante este tema de la potencia fluida. Ajá. ¿Podrías decirnos cuáles son las ventajas de utilizarla? La potencia fluida tiene muchas ventajas. Desde el punto de vista mecánico, hablando tanto de neumática como de hidráulica, tú puedes tener control de mecanismos a muy larga distancia sin tener grandes complicaciones como lo podrías tener desde el punto de vista mecánico. Ok, tienes ¿Sí? un puedes tener control. mando a distancia, puedes tener una fuerza constante, porque en el caso de hidráulica, al ser poco compresible, porque tengo que hacer la aclaración de que los fluidos sí son compresibles en menor medida que el aire, entonces se comporta como un sólido, entonces tú tienes la fuerza como si fuera necesaria para moverla. exactamente para mover, empujar, jalar. Cualquier operación de movimiento se puede controlar con potencia fluida. Ok, muy interesante todos estos temas. Entonces, con esto tenemos grandes aplicaciones en las industrias, ¿no? Es correcto. En un campo igual de amplio que el de un ingeniero. Tú puedes tener, en este caso, en una industria farmacéutica, tú puedes tener una velocidad de empaquetamiento en el orden de minutos, de varias piezas en minutos. ¿Por qué? Porque aprovechas la compresibilidad del aire en velocidad para que el actuador empuje o jale o pase al siguiente proceso, de una sección a otra el producto que se está fabricando. Es correcto. ¿Cómo calculas, siendo un poco más teóricos, cómo calculas esta potencia fluida? Esta potencia fluida tiene 3 parámetros básicamente. Y vamos a entrar a un principio en este caso que se utiliza, que es el principio de Pascal, donde se involucra, al ser una transformación a través de un actuador mecánico, tenemos el área, en este caso, de los cilindros, ¿verdad? O tenemos la fuerza que queremos desarrollar y un factor muy importante que es la presión del sistema. Que la presión no se genera, sino se va creando a través de la resistencia que va creando entre la interacción de los componentes en el mismo sistema. ¿Hay factores externos que te influyan en qué tanta potencia vas a tener en tu sistema? Sí. En este caso, uno de los factores externos a vencer es la temperatura. Es súper importante. Todos los sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, cualquier sistema, en este caso, si tiene presencia de alta temperatura, crea ineficiencia. Entonces, el factor externo a vencer es controlar la temperatura para que el sistema tenga una estabilidad. Sí, claro, porque si no controlas la temperatura, lo que va a pasar es que la máquina va a dejar de funcionar y vas a hablarle a mantenimiento y decirle, oye, no funcionó, vamos por ese punto. Si me permites, en este caso, claro, una intervención, hablando del punto de vista de aceite. El aceite tiene un punto de ebullición muy alto, arriba de 150 grados. Pero, por ejemplo, si el aceite está en un proceso de recirculación, vamos a decir, constante, donde está almacenando, llega un momento que hay una propiedad del aceite que se llama viscosidad. Si nosotros calentamos el aceite, la viscosidad tiene un comportamiento inversamente proporcional. Entonces, ¿qué pasa? A medida de que tiene mayor temperatura, la viscosidad baja. Y entonces la eficiencia del sistema entonces disminuye y por lo tanto eso es muy difícil de controlar. Claro. Sí, tienes toda la razón en ese punto, es inversamente proporcional una a la otra y cuando es así tienes que tener mucho cuidado en esos puntos. Más que ¿no? nada es el factor externo, el factor temperatura, y el otro factor podría ser las fugas. Tienen que considerar. En la potencia fluida tienes que tener una hermeticidad del 100%. No te puedes dar el lujo de que tengas una fuga o algo así. En el caso de neumática es un poquito permisible porque pues obviamente el aire es lo que nos permite, pero en el caso de hidráulica no lo puedes. No puedes permitir alguna fuga en cualquier parte del sistema. Es correcto. Son temas muy interesantes estos y que pues son al final de cuentas variables externas que tienes que considerar al hacer tus cálculos, ¿no? Es correcto. Cuando vas a hacer una aplicación, sí, ¿haces literal todos los cálculos que tienes que tener? ¿Cómo se hace ese proceso? Cuando vas a hacer una aplicación, tú tienes que tener todas las variables, qué es lo que quiere tu cliente, básicamente, porque al final nosotros vendemos un producto o servicio. Cualquier ingeniero lo hace. Entonces, tú tienes que tener todas las variables que tienes que tener, ¿sí? Cómo lo necesitas, qué velocidad necesitas, si tienes posición, cuánto tiempo va a estar, si va a estar mucho tiempo sostenido. Por ejemplo, un ejemplo de una grúa.
Si una grúa va a estar sosteniendo una carga durante un día, pues a lo mejor vas a necesitar ciertos componentes que te van a permitir tener esa carga segura. Pero si esa misma grúa va a estar sostenida un mes, tienes que considerar otras cuestiones de seguridad para que lo tengas con otros componentes. Eso es un ejemplo. Tienes que tener todas las variables. Compartamos el conocimiento. Bueno, pues entonces entraríamos a la sección 3, que son aplicaciones industriales de la potencia fluida en México. Acuerdo. Siendo un tanto reiterativos en esta pregunta, ¿en qué industria se puede utilizar la potencia fluida? En todas las industrias, desde el punto de vista, cualquier industria siderúrgica, por ejemplo, todos los sistemas de trenes de laminación tienen sistema hidráulico y neumático. Toda la industria alimenticia tiene sistemas neumáticos para poder empacar, envasar, empujar, extruir cualquier proceso. Industria farmacéutica, tienes todos los sistemas neumáticos que nos permiten empaquetar, entablillar, hablando de tabletas, toda esa cuestión. Hablando desde el punto de vista transporte, pues toda la industria aeronáutica, todo el sistema de trenes de aterrizaje de los aviones está conformado por energía hidráulica. Hablando en este caso de maquinaria móvil, tienes todos los trascabos, tienen maquinaria, en este caso sistemas hidráulicos que nos permiten transformar a miles de presiones, trabajan a 7,000, 10,000 libras de presión, pueden desarrollar fuerzas de toneladas en minutos. En minutos, claro, también desde la construcción. También la puedes tener en juegos mecánicos. Claro. Todos los sistemas de, vamos a hablarlo así, sin hacer comerciales, todos los sistemas de juegos de diversión tienen esas involucradas estas dos tecnologías. Sí, claro, nunca lo había pensado que los juegos mecánicos pues también tienen esta parte de potencia fluida, porque al final lo van a aplicar. En mi vida profesional, no te voy a decir en dónde puse esto, pero todo el sistema de frenado de una popular juego de diversión que cae a varios metros de altura. El sistema de frenado es por sistemas neumáticos, tiene 7 candados. Para la seguridad de la persona que va por ahí del usando. reverso, tiene un sistema de sensado, tiene un sistema por diferencias de presión, tiene un sistema en este caso también por si hay alguna variación en la temperatura también se aplica. Realmente tenemos que tener todas las variables ahí. Sí, porque en un juego mecánico te puede hacer mucho calor. ¿Es correcto? O puede llover. ¿Es correcto? Sí, o sea, estás a la intemperie, cualquier situación te puede ocurrir ahí, ¿no? Por eso te puse el ejemplo de que la temperatura sí es un factor muy importante. Claro. ¿Cuáles son las aplicaciones que se le pueden dar a la potencia fluida? Pues todas las aplicaciones de control de movimiento, que se resume en todas las operaciones que sean trasladar, empujar, envasar, cualquier operación industrial que involucre un movimiento y que lo tengas que hacer con control, es donde entra la potencia fluida. Ok. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas al utilizar una potencia fluida? El principal problema que tenemos, por ejemplo, si hablas desde el punto de vista neumático, es la calidad del aire. Dependiendo para qué lo vas a usar, es importante. Tienes que tener una calidad de limpieza alta para que tú lo puedas hacer adecuado. En el punto de vista farmacéutico y alimentario, la pureza del aire, en este caso, tiene que ser de un 95 a un 99%. No puedes tener 100% pureza, estamos conscientes, pero sí tienes que tener un amplio rango en esas aplicaciones. En el punto de vista hidráulico, también tenemos que tener mucha pureza, porque a pesar de que es más tolerante que en este caso que el sistema neumático. Tenemos que tener también, dependiendo la aplicación, vamos a decirlo así, una limpieza entre un 80 a un 90%. En cuestiones de aeronáutica o de servoposicionamiento, naves espaciales, toda esa cuestión que también se involucra con esta tecnología, puedes tener hasta un 99% de eficiencia. ¿Y puedes compartirnos un poco cómo pues obtienes o cómo muestreas que el aire sea tan puro o de la calidad que necesitas? Bueno, en este caso existen tablas, por ahí ya existen parámetros, vamos a decirlo así, existen unos parámetros que se llaman ISO, basados en ISO, hay ISO nivel 4, nivel 5, nivel 6, hasta
7. Y esos son los parámetros que ya están medidos de acuerdo al tipo de industria y la calidad y el tipo de filtros que tienes que tener. Hay 2 tipos de filtros de tipo neumático, en este caso 40 micrones, que es el más usual. Sin embargo, tenemos calidad de aire con 5 micrones. Si vas a usar, por ejemplo, equipo para industria alimenticia, pues obviamente el aire pues, viene de los compresores, tiene un poquito de olor. Se utilizan filtros de carbón activado para quitar ese olor. Y filtros también para poder filtrar, en este caso, que son coalescentes, para remover partículas de aceite que se pudieran filtrar. Ok, muy interesante. Y también con filtros, pues es una herramienta súper útil. Es una rama dentro de la industria de potencia fluida que tiene mucho desarrollo. Desarrollar un filtro también tiene su importancia. Su importancia, sí, es claro. Correcto. Por último, me gustaría saber cuál es el proceso que se tiene desde que una empresa te dice, necesito un desarrollo de este proyecto que incluye potencia fluida. ¿Cómo es desde, pues no sé, esas negociaciones? ¿Cómo lo diseñas? ¿Cuál es el proceso que haces cuando lo diseñas? Y pues al final, ¿cómo lo presentas a tu cliente? Bien, en primer lugar, es una interacción constante, Jaciel. Tu cliente y tú, a partir del momento que el cliente deposita la confianza en ti, tú tienes que tener esa confianza para, en primer lugar, tener una interacción, detectar correctamente sus necesidades. Es un proceso muy analítico, porque tienes que analizar todo. Y desde el punto de vista, a la hora de que tú presentas tu propuesta para que el cliente, muchas veces es a base de presentaciones. Muchas veces te enfrentas no nada más que el cliente tiene un consejo técnico y tú tienes que tener ese convencimiento para tenerlo. Una vez llevado a cabo, cerrando la operación desde el punto de vista logístico y económico, pues tienes que hacer una graficación de Gantt, de etapas, para poderlo llevar desde el principio hasta el fin, teniendo los imponderables en este caso. Y al final, pues lo que va a concluir en este caso la importancia de la potencia fluida es de que la aplicación sea óptima y que el cliente vuelva a tener la confianza contigo. Sí, claro, que le dé los resultados que te está pidiendo a un inicio, ¿no? Es correcto. O sea, los que te llega con sus requerimientos y al final lo que tu entregable es que él sea 100% confiable de lo que te contrató y lo que le estás entregando. Es correcto. Y si puedes en un momento dado algún plus, en este caso que puedas dar ese valor agregado a cada operación que entregas, creo que en eso está la importancia de eso. Me gustaría pedirte un consejo para los jóvenes que están estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Bueno, el consejo es, en primer lugar, que todo lo que hagas lo hagas con pasión. No puedes hacer nada si no tienes la pasión y que sientas realmente que es tu herramienta de vida para que puedas salir adelante. Lo que puedo decirles es de que es una carrera muy bonita, fascinante, y que la verdad que yo, desde que la estudié, aquí estamos. Aquí sigues con esa pasión desde el inicio y es lo más importante. Es correcto. Y por último, ¿podrías darle un consejo a las personas que ya están laborando en esta rama? Pues que en esta rama nunca dejes de estudiar. Obviamente en estos momentos se están inventando nuevas cosas y que obviamente nos van a llegar en algunos años, que tenemos que tener el conocimiento para poder enfrentarnos a ellas. Siempre es importante mantenernos en innovación. Es correcto. Y buscando qué más salió, qué más puedo aportar, qué es lo que más puedo hacer, ¿no? Así es. Correcto. Pues muy buenos consejos los que nos acabas de dar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a compartir el conocimiento. Gracias a ti. Un gusto compartirlo contigo. Y como dijera Malcolm Gladwell, la toma de decisiones realmente exitosa reside en un equilibrio entre pensamiento deliberado e intuitivo. Con esta frase cerramos la emisión de esta semana y nos vemos el próximo miércoles 1:00 p.m. No olviden seguirlos en todas nuestras redes sociales. Gracias. La Enciclopedia del Ingeniero todos los miércoles 1:00 p.m. Escúchanos en Spotify y Apple Podcast o venos en nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook e Instagram como La Enciclopedia del Ingeniero. Compartamos el conocimiento.